Doctores, muy buenas tardes. En esta ocasión me han encomendado hablarles acerca del cáncer de mama durante la gestación. Quien les habla es el doctor Nazario Morales, residente de tercer año de cirugía oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Este tema, el índice a tocar, es el siguiente: definición, epidemiología, histología, presentación clínica, examen clínico, estudios de apoyo para el diagnóstico, tratamiento quirúrgico, radioterapia, la adyuvancia con quimioterapia, el pronóstico y algunas conclusiones y recomendaciones de este tipo de patología. Definición. El cáncer de mama gestacional o asociado al embarazo se define como el cáncer de mama que se diagnostica durante el embarazo, en el primer año posparto o en cualquier momento durante la lactancia. Normalmente, por estar acompañado de este evento, que es el embarazo, los diagnósticos son en estadios clínicos avanzados, debido por la fisiología del incremento del volumen mamario. No son tan palpables son nódulos o tumoraciones que presentan las pacientes gestantes, que alguna vez se puede pasar desapercibido por los pacientes. La epidemiología siguiente es: esto ocurre en el cáncer de mama asociado al embarazo o la gestación en 1 de cada 3.000 embarazos. Representa el 0.2 a 0.38% de tumores de mama durante el embarazo. Un 3% del total de cáncer de mama representa esto. La edad media, la edad pico, es a los 33 años y oscila entre 23 a 47. Es el grupo etario de cáncer de mama durante la gestación. El diagnóstico, como les mencioné, es en estadios avanzados. Aquí están los diferentes tipos de cáncer relacionados al embarazo. El 80% de casos son carcinoma ductales invasivos, tipo NOS, grado histológico G2, G3, un 60-80% de los casos. Los receptores hormonales son negativos normalmente en 49-84% de los casos, 28 a 58% expresan en HER2 sobreexpresado y 67% tienen enfermedad ganglionar cuando se hace el diagnóstico. Normalmente estos tipos de cáncer son poco diferenciados y se diagnostican en una etapa avanzada. Y la expresión de receptor hormonal, a diferencia de un cáncer de mama en una paciente que no gestante, es de 25 contra una no gestante de 55 a 60. Aquí ven los tipos, no hay mucha diferencia entre una paciente durante el gestante, los tipos de cáncer de mamas, con una paciente que no es gestante, ¿no? Oscila la luminal B, un 49%, el 17% es un HER2, 12% luminal A y un 22% del triple negativo. No hay una diferencia significativa entre una gestante y una gestante del tipo histológico de cáncer. La presentación clínica normalmente es un nódulo palpable, 90% son detectados por autoexamen. Muy infrecuente es la telorrea en estas mujeres y, como le digo, siempre están en estadios avanzados la gran mayoría de veces porque demora el diagnóstico. El examen clínico, bueno, la primera consulta prenatal es lo óptimo realizar en las pacientes que son gestantes, ¿no? La semana 30 es ideal el control y los controles puerperales a los 3, 6 y 12 meses. Ideal siempre es el examen mamario pregestacional. ¿Qué estudio nos apoyamos nosotros para dar con esta patología? Es la ecografía, que nos brinda un 93% de sensibilidad al 100% y ayuda. Y también nos sirve para realizar la biopsia diagnóstica en este tipo de patología. La mamografía con protección abdominal tiene una sensibilidad de 68 a 90%, con extensión para la mama contralateral, y nos da algunas veces falsos negativos con microcalcificaciones en un 22 a 75% de los casos. La mamografía no está contraindicada durante el embarazo, ya que la dosis glandular promedio en el seno para una mamografía de 2 vistas, de 2 incidencias, es de 200 a 400 milirad. Proporciona una dosis de radiación insignificante para el feto siempre que se use protección abdominal. Y la resonancia magnética, hay que tener mucha precaución con el gadolino en gestación. Los estudios muestran daño fetal potencial con la exposición al gadolino en el primer trimestre. Aquí están las dosis de radiación, dependiendo del estudio. Como mencioné, la mamografía es muy baja, dosis oscila de 0.01 a 0.01. Y los que están contraindicados totalmente en la gestación son la tomografía, la abdominopélvica y el PET-CT. La dosis fetal estimada, con 2 incidencias, como le mencioné, oscila menos de 0.04. Y los estudios imagenológicos, la radiografía de tórax para ver la estadificación, para ver extensión de la enfermedad, usamos normalmente la radiografía de tórax con protección, ya que no nos podemos apoyar en las tomografías, la ecografía abdominal y la resonancia
magnética de columna sin contraste. No podemos usar TAC, tomografía ni PET-CT. El tratamiento básicamente en este tipo de pacientes es quirúrgico, el manejo de la mama y el manejo de la axila. Según la guía del NCCN, tenemos a la paciente la estadificamos con una placa radiográfica de tórax, una ecografía abdominal para ver evidencia de metástasis a nivel hepático. También consideramos la resonancia magnética de columna vertebral para descartar metástasis óseas. Los pacientes que tienen el diagnóstico, tienen cáncer y están en el primer trimestre, discutimos la posibilidad de que continúe con la gestación y realizarle una mastectomía más un estadiaje axilar. Y se inicia la quimioterapia adyuvante a partir del segundo trimestre. Se evalúa la posibilidad de radioterapia, que no está indicada, en el posparto sí, y también la terapia en el segundo trimestre. Está indicado la mastectomía o la biopsia de centinela axilar para el estadiaje de la axila, y también se le da adyuvancia con quimioterapia. Está contraindicado la radioterapia, como mencioné, la hormonoterapia durante la gestación, y se puede dar adyuvancia con radioterapia o en el posparto, y adyuvancia también con hormonoterapia. Y en el tercer trimestre se le da mastectomía o biopsia de ganglio centinela para hacer el estadiaje axilar, también con quimioterapia adyuvante, y luego de la gestación, después del parto, se le da tratamiento con radioterapia o hormonoterapia. La radioterapia está contraindicada en la gestación por la dosis alta de rayos, ¿no?, que se le irradia a la paciente, por obvias razones. En el 2019 hubo un estudio acerca del cáncer de mama durante el embarazo, y los paradigmas siguientes fueron: aquí se ven que hay una paciente una paciente gestante, se clasificó con diagnóstico de cáncer de mama en una paciente que tiene menos de 3 semanas, de 14 a 35 semanas, y la edad gestacional mayor a 36 semanas. En las pacientes que tenían menos de 13 semanas, se consideraba terminar, que estaban de acuerdo, se continuaba con tratamiento estándar, que se le da a las pacientes que no son no gestantes. Si la paciente no consideraba eso, si estaba no localmente avanzado, se hacía biopsia de ganglio centinela, más quimioterapia adyuvante, más radioterapia, era pospuesta hasta el culmino de la gestación. Y si era localmente avanzado, se daba tratamiento neoadyuvante, cirugía, más estadiaje de axila, y se complementaba con quimioterapia adyuvante hasta completar la gestación. Y si era metastásico, se daba quimioterapia, evaluar la posibilidad de dar trastuzumab para los HER2 positivos y hasta completar la gestación, el culmino de la gestación. Y pacientes que tenían más de 36 semanas, terminar hasta la gestación y darle el tratamiento estándar a estos pacientes. El manejo de la mama, como le digo, en estos tipos de cáncer es la mastectomía, y también se puede evaluar la cirugía conservadora de mama. En ese estudio que se hizo en 1980 a 1989, en nuestro instituto se tomó una muestra de 4.652 pacientes, de los cuales clasificaron 83 pacientes que eran gestantes, 56 eran inoperables y 27% eran operables, debido a la tumoración que tenían, de 6.96 a 3.46 centímetros para las que son operables, y las que tenían más de 8.15 eran inoperables. A estas pacientes se le hizo estudio con 13 interrumpieron la gestación, 12 culminaron la gestación y 2 se perdieron de vista durante el estudio, los cuales se le hizo 16 fueron mastectomías radicales, 19 a 9 se le hicieron mastectomía radical modificada y 2 se perdieron de vista. También tenemos otro estudio que nos habla acerca de estos pacientes en la edad con cáncer de mama durante la gestación, que se puede hacer una reconstrucción inmediata con implantes. El 78% de los pacientes con cáncer de mama que estuvieron evaluadas del 2002 al 2012, a 22 se hizo una mastectomía total, y 13 de ellas se hicieron con reconstrucción, ya sea con prótesis directa o con expansor protésico. Y cirugías se dieron antes de las 27 semanas. No hubo complicaciones, solamente algunos hematomas, necrosis o alteraciones en el curso gestacional. Como vemos aquí, fueron los pacientes que eran antes de las 27 semanas. Los pacientes que fueron operados estuvieron entre las 7 y 26 semanas de gestación. Se le hizo 8 mastectomías totales, 3 con conservación de piel y 1 con conservación de... Otro estudio nos habla acerca de la reconstrucción inmediata también de la mama, en pacientes con cáncer de mama en la gestación, 82 casos de ellos que se estudiaron de 1996 al 2013, 29
de estos pacientes tuvieron mastectomía total, 10 con reconstrucción con expansor y cirugía a las 16.2 semanas. 16.2 semanas, el tiempo transcurrido fue de 45 minutos aproximadamente el operatorio, ¿no? Complicaciones no hubo en curso y una necrosis de flap que se hubo en el Dana-Farber Cancer Institute. Y el manejo de la axila va a depender la biopsia de ganglio centinela o tenemos el otro es la disección radical de axila. Lo que compete a la radioterapia, para hacer la biopsia de ganglio centinela se usa, no está indicado el azul patente. Lo que nosotros usamos es el tecnesio. La linfografía isotópica lo hacemos con dosis de radiación uterina calculada en 1.67, que es inocua para las pacientes, ¿no? Se hace con la microalbúmina de 99. Es un protocolo que se tiene que hacer esto 16 horas antes del procedimiento de la mastectomía más la biopsia de ganglio centinela. Aquí están los estudios que demuestran el grupo de Milán y el DF de 2014, como hicieron en las pacientes con biopsia de ganglio centinela en la gestación fueron 12, aquí 25, se realizó con tecnesio 99 en 12 y 16 aquí. En azul metileno usaron en el DF y otras distinciones desconocidas. Los ganglios linfáticos fueron 2 positivos aquí en el grupo Milán y 2 en el grupo DF. No hubo complicaciones quirúrgicas en ambos, la edad gestacional fue 17, a partir del segundo trimestre de gestación se realizó la cirugía y se realizó la edad gestacional al término de la gestación fue de 37 semanas. Complicaciones fetales no hubo, malformaciones, una, pero no asociado al tratamiento, y lo siguiente fue, y la edad gestacional de seguimiento fue de 30 semanas. El estadiaje de la axila en el cáncer de mama durante la gestación, ese es otro estudio de Han, en cual fueron 145 gestantes, N0, axila negativo, y seguimiento por 48 meses. La muestra de 145 gestantes, como mencioné, una edad promedio de 35 años, la tasa de tensión fue 99.3% y los ganglios centinelas fueron 29.7% positivos. Hubo recibida loco regional, sí, en 11 de estos pacientes, el cual representa un 7.6%, y recibida axilar en uno, que representa el 0.7% del estudio. Y tenemos el tratamiento adyuvante de estos pacientes con quimioterapia. La quimioterapia se da a partir del segundo trimestre, como mencioné. No está indicado en el primer trimestre, ya que es teratogénica. Se usan normalmente antraciclinas. Aquí hay un estudio en MD Anderson, usaron tetraciclinas. Y también tenemos otro estudio de taxanos usados durante el embarazo en pacientes con cáncer de mama, que se dio paclitaxel, docetaxel, ¿no? En 50 embarazos, la edad gestacional del inicio de la quimioterapia a partir de las 12 a las 36 semanas. La edad de gestacional al nacimiento fue de 36 semanas, los niños sanos al nacimiento fueron 76.7% de la muestra y 90%, que eran 27-30 de los pacientes, sanos al seguimiento a los 16 meses. Bueno, y otras intercurrencias que hubieran durante el estudio, ¿no? Lo que nos demuestra que es seguro dar a partir del segundo trimestre la quimioterapia. También se usó trastuzumab en las pacientes con cáncer de mama, que expresaban el HER2 en 23 estudios, reporte de caso, y un estudio de 38 embarazos, la exposición al trastuzumab durante el inicio o el tercer mes previo. 3 embarazos, bueno, causó oligoanhidramnios, sino recién nacidos, 9 causó una insuficiencia respiratoria, 3 insuficiencia renal y 4 fallecen antes del año. Y abortos se dieron 4 espontáneos, 7 provocados y un ectópico. El tamoxifeno, exposición de tamoxifeno durante el embarazo. 249 fetos con exposición al tamoxifeno durante el embarazo. Los efectos que evidenciaron en este estudio de Bárbara Bonomo fue que hubieron, de los 68 nacidos vivos, hubo 12 malformaciones congénitas, 2 malformaciones de menores y un recién nacido muere a los 13 semanas por insuficiencia renal y fallo respiratorio. En los que no son recién nacidos, 25 terminaron en embarazo, 12 abortos espontáneos y un ectópico, y 2 muertes intraútero. Y en otro, sin datos, 55 embarazos sin datos y 85 casos en 1993 sin datos. El tamoxifeno durante la exposición, bueno, causaba estas malformaciones, ¿no? Genitales ambiguos, clitoromegalia, síndrome de Golder-Hart, malformaciones craneofaciales y genitales, secuencia de Pierre-Robin, triada de mandíbula pequeña, paladar hendido y glosoptosis, hipoplasia pulmonar y atelectasias quilotórax, paladar
hendido asociado al tamoxifeno durante el embarazo, malformaciones como mano, oreja, craneofaciales y algunas trisomías como la 30 y la trisomía 21. En el 2022, acá se evaluó el uso de antraciclinas, taxanos, platinos, terapia hormonal, anti-HER2 y biofosfatos y factores que estimulen la granulosita, la colonia de granulocitos. Y se evidenció que la doxorubicina o la epubicina estaba aceptable. Los taxanos, la preferencia era darlos semanalmente porque tenían una mejor tolerancia y limitaban el uso de esteroides. Los platinos, se vio que tenían un riesgo relativo alto de daño fetal, más que que el cisplatino y el carboplatino. Y la terapia hormonal aumentaba el riesgo de malformación, al igual que los anti-HER2, riesgo de anhidramnios o labor prematura. Los bifosfonatos limitaban la base de datos, al igual que los factores estimulantes de la colonia de granulocitos. Las malformaciones que hubieron en este estudio, bueno, fueron las malformaciones faciales, los pulmonares, sobre todo la hipoplasia pulmonar, atelectasia, síndrome respiratorios agudos, fueron los genitales anormales, también tuvieron algunas secuelas miocardíacas como isquemia miocárdica, arritmia, tromboembólicas, algunas complicaciones renales como agenesia renal y falla renal. Y también se vio que causaba enterocolitis necrotizante en algunos pacientes. Las conclusiones de la neoadyuvancia es tratar a la madre y proteger al feto y evitar partos prematuros. No se indica el tratamiento con neoadyuvancia en el primer trimestre y debe ser valorado la quimioterapia durante el segundo y tercer trimestre, hasta las 34 a 35 semanas, 3 semanas antes del parto. Y las contraindicaciones son con el azul patente, la hormonoterapia, la radioterapia y los anti-HER2. Aquí, en el cáncer de mama, que hicieron el estudio en el 2000 de cáncer de mama asociado a la gestación en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas de 1980 a 1989, la sobrevida promedio según la operabilidad era de 83.12 meses para pacientes operables y de 43.62 meses para pacientes inoperables. Fue una muestra de 4.652 pacientes, de los cuales 83 encajaban como 56 inoperables y 27 operables. Y la sobrevida según la operabilidad, se vio acá la sobrevida según el estado de la axila, variaba, disminuía, depende si la axila estaba comprometida. Y la sobrevida según el tamaño del tumor, empobrecía el diagnóstico dependiendo si el tumor era más grande, ¿verdad? Mientras más grande tenía peor pronóstico. Y la sobrevida según el estadio clínico también, ensombrecía mientras más estadio clínico tenía el paciente. La lactancia está contraindicada durante la quimioterapia y la hormonoterapia y el tratamiento con anti-HER2 y no se recomienda hasta luego de las 2 a 4 semanas luego de finalizar la quimioterapia. La quimioterapia y embarazo. La quimioterapia debe estar dado 1 año, trastuzumab 7 meses y el tamoxifeno para preservar la fertilidad en estas pacientes. También, luego de 18 a 30 meses de hormonoterapia, el espacio de hasta 2 años para gestación y lactancia y reiniciar la hormonoterapia luego de la gestación. Las conclusiones siguientes y recomendaciones del tratamiento del cáncer de mama, lo principal es dar tratamiento a esta enfermedad, pero a la vez proteger al producto, ¿no? Al feto. El embarazo posterior al cáncer de mama no empeora el pronóstico y no debe ser desaconsejado. Y este tipo de pacientes tiene que ser individualizados, este tipo de pacientes, tener un equipo multidisciplinario para tomar la mejor decisión para el tratamiento de este tipo de pacientes, individualizar cada caso, ¿no? Y dar el mejor tratamiento de todo el bagaje que nosotros contamos aquí. Bueno, como dije, para abordar estas pacientes debe tener una evaluación por el psicólogo, el oncólogo, el patólogo, el nutricionista, el médico radiólogo, el neonatólogo, ginecólogo, la enfermera, mastólogo, radioterapeuta, genetista, ¿no? Para tratar integralmente a la mamá y tanto al bebé. Y es básicamente mi exposición. Gracias. ¿Cuál sería el mensaje, doctor Nazario, para que la gente se lleve de esta presentación, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué debe hacer con una paciente que está gestando? La dejamos, esperamos a que termine la gestación, la tratamos y cómo la tratamos. Ya habló, por ejemplo, sobre la parte quirúrgica
que es algo que nos interesa a nosotros, ¿no? La biopsia de ganglio centinela, por ejemplo, ¿podrías evitar la biopsia de ganglio centinela si tienes una axila negativa y tienes una ecografía negativa? ¿O insistirías en hacer y pondrías tecnesio para averiguar si es que el paciente tiene positividad en el centinela? Ok, tenemos que primero informar a la paciente de la patología que posee, ¿verdad? Aún estando en el estado en que está gestando, la paciente tiene que... Suponte que estás en el primer trimestre. Ujú, claro, se toman dos opciones, ¿no? Si la paciente desea continuar su gestación o quiere terminarla. Entonces, ella necesita tener un tratamiento, necesita continuar con una mastectomía más una estadía de axila, una biopsia de ganglio centinela, ayudado por el método único del Tecnesio 99. Hemos estado sin tecnesio en algún momento. Sí. ¿Qué hacemos? Es decir, dependiendo si es que la axila es positiva, ¿no? Si es palpable y la ecografía no Asumamos que dice es negativa que es negativa, ecográficamente y clínicamente. ok, iría a una mastectomía total y se diferiría la biopsia de ganglios de centinela por ser un caso excepcional. Claro. ¿Y tú crees que si que estaríamos, digamos, obviando manejo con una paciente si no le hacemos la axila? Tú has presentado ahí de uno de los trabajos que has visto, has presentado que el 27% tienen ganglio positivo. Pero esos han sido solamente con examen clínico, ¿no es cierto? Ahí no ha habido ecografía axilar. Claro. ¿Sabemos cómo va la ecografía axilar? Claro, ¿Qué relación hay entre la ecografía axilar y el resultado patológico final? Claro, o sea, nosotros tendríamos que hacerle controles, si decidimos hacerle mastectomía, tener controles periódicos con ecografía. Es el mejor método para valorar el compromiso axilar. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Bien, ¿alguien más quiere hacer preguntas? ¿Alguien más tiene dudas? Esto es un caso complejo, no es fácil. Qué raro que nadie más quiera hacer ningún cuestionamiento, ni ningún aporte. Buenas tardes. El doctor Velarde. ¿Cómo está? En estas ponencias hay también público general. Es bien importante en esta ponencia que es Mami Gestación, sepan que cualquier tumor que haya en gestación en una paciente hay que ser evaluado adecuadamente, porque no falta personal de salud no especializada en provincia o en sitios alejados que le dicen al paciente, tienes un bultito en la mama, ya cuando termine el embarazo, ya te atiendes ese bultito, pues. Entonces, ese problema hace que el paciente venga con enfermedades avanzadas, como es lo que estaba diciendo el doctor Nazario. Entonces, es muy importante que las personas sepan de que cualquier bulto en la mama, por más que lo más probable como esté embarazada es que sea por las mismas hormonas o todo, o una inflamación o una infección, ¿no? Es lo más probable, pero también puede haber cáncer de mama, y si es que eso lo dejan avanzar y estando la paciente embarazada, ese cáncer va a avanzar mucho más rápido y va a ser estadios clínicos avanzados o hasta estadios clínicos que ya no se pueden curar. Entonces eso es muy importante que lo digamos en este tipo de sesiones. Bien, sí, es importante, doctor Velarde. Y uno tiene que estar avisado, pero yo lo que quisiera transmitir es que cuando uno tiene una paciente gestante, el manejo tiene que ser en conjunto con las especialidades que van a intervenir. En algún momento el doctor Nazario dijo, si la paciente quiere seguir con el embarazo o la paciente no quiere seguir con el embarazo, la pregunta es, viendo la parte ética y bioética, ¿es decisión de la paciente seguir con el embarazo? ¿Debería ser? ¿O está indicado a hacer un aborto terapéutico? ¿Y eso nuestra legislación asiste?
Si tenemos algún ginecólogo que conozca en la audiencia ahora, quisieran hacer algún comentario. Doctora Bugatá, buenas tardes. Hola, Bueno, María Laura, dale. en ginecología revisamos una vez hace años el tema del aborto terapéutico en algunos casos y la legislación lo que contempla es que el aborto puede ser permitido si pone en riesgo la vida de la madre. Entonces, no especifica situaciones, pero, o sea, da como que esa parte, ¿no? Solo si compromete la vida de la madre. Entonces, en circunstancias de cáncer, en realidad no tratarlo o postergar o diferir un tratamiento sí podría comprometer finalmente el pronóstico y la vida de la madre. Entonces, por ahí hay como un vacío legal exacto en el tema de cáncer, pero sí la legislación contempla eso, que está permitido cuando pone en riesgo la vida de la mamá. Claro, pero que no es la mayoría de casos, ¿no? Yo creo que es complejo y efectivamente el punto está en lo que tú has dicho, que hay un vacío legal que uno tiene que buscar las formas de llenarlo para poder ir adelante con la paciente y con el bebé, ¿no? Pero en todo caso, es algo que también hay que tener en consideración y hablarlo muy claramente, tanto con la mamá como con el esposo, ¿no? Tenerlo bien claro, por lo menos con ellos, para que no hayan dificultades posteriores y las cosas no queden en entredicho. Y finalmente, la ley eventualmente podría entrar y entrar de oficio, ¿no? Y entonces, buenas tardes, doctor Julio. Problemas. Adelante, Leandro doctor. Martín. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Doctor Julio, mire, los ginecólogos, hay dentro de las normas de salud, o sea, las causas por cual se puede interrumpir terapéuticamente el embarazo son embarazo ectópico, tubario, ovárico o cervical, mole hidatiforme, neoplasia maligna que requiera tratamiento quirúrgico, radioterapia y quimioterapia, insuficiencia cardíaca congestiva, lupus eritematoso con daño renal severo. O sea, ya hay una norma, ya está establecido, doctor, y hay un manual de procedimientos y una guía para la decisión de ese aborto mediante una junta médica. Entonces, yo creo que es cuestión de buscar bien los documentos para poder plantear este tipo de opciones, ¿no? Yo he querido llamar la atención sobre el tema de que el aborto es ilegal en nuestro país. O sea, es ilegal. Ahora, todo lo que tú estás diciendo son cosas que se pueden argumentar para llegar a un aborto, pero el médico que va a estar involucrado en una decisión de ese tipo tiene que tener bien claro a qué se está exponiendo, ¿no? Eso es lo que pasa, porque de todos los casos que hay una mole hidatiforme no tiene nada que ver. En la mola probablemente tampoco ya no hay feto. En el embarazo tubario, eso se constituye pues en una emergencia en determinado momento, y eso sí puede llevarse la vida de la paciente. Y las otras condiciones que han dicho, que son condiciones médicas sumamente graves, ¿no? Pero sí, en este caso es diferente porque acá tú tienes una mujer supuesta sana, con un tumor en la mama que es un cáncer, y que tiene un bebé y que la paciente está haciendo su vida normal. Entonces, llamo la atención para que la gente esté prevenida sobre las posibilidades. No es objeto de esta reunión discutir finalmente el tema ético, pero sí hay que tenerlo presente, ¿no? De que puede haber este tipo de problemas y que se tienen que conversar con los padres antes de tomar acciones y dejarlo clarito, muy, muy claro por escrito y firmado. Bien, ¿alguien más quiere? No tenemos ningún ginecólogo en la audiencia, ¿no? En el auditorio. Esta sesión. Les agradecemos su presencia y hasta el día lunes. Buenas tardes.